del rey, pero si no se ofenden, les voy a pedir que vengan más adelante y que se sienten de este lado. Así van a apreciar mucho mejor muchos detalles, porque las fotos que yo hago están tan cargadas como un sermón a veces. Y a veces hay que mirar con lupa porque hay muchos, no en este cuadro, pero en otros cuadros van a haber muchos detalles y cuanto más adelante estén, más cómodo van a ver. Y ahora sí podríamos apagar las luces, si se puede. Ahí no hay sol para ustedes, pero esas luces quizás se podrían apagar porque vengan más adelante, chicos, van a ver mejor. Yo no muero, no tengan miedo. Ahí ya se ve mejor. Ahí está. Perfecto. Nosotros vamos a hacer el intento de meternos un poco en el tiempo de la Reforma, porque lo que nosotros tenemos del pasado suelen ser textos, escritos de Calvino, de Lutero, las confesiones de Augsburgo, de Westminster, y así sucesivamente. Pero esos textos siempre tuvieron un origen histórico, y uno puede entender mejor los textos cuando visualiza en qué época, bajo qué circunstancias, con qué conflictos y con qué propuestas, en este caso bíblico-teológicas, han sido formadas. Es como el estudio de la Biblia. Cuando uno se mete en el contexto bíblico es mejor y se aprende mucho más. O, si nosotros ya pensamos en lo que vamos a hacer mañana, la época de los textos del Intertestamento influyeron en buena parte después en el Nuevo Testamento. Entonces, cuanto más se conozca del contexto, mejor se comprenden los textos de una determinada época. Eso no significa que el que no sabe contexto no tenga fe, no nada que ver, es simplemente comprender mejor un determinado texto bíblico o histórico o teológico mirando su contexto. Y esto vamos a hacer. Para eso las iglesias tienen un día que es el día de la Reforma. En los países latinoamericanos esta celebración es un evento prácticamente desconocido. Nadie sabe lo que es el día de la Reforma. Según los almanaques es una simple fecha más, sin ninguna indicación de algún feriado, y por la cercanía de varias otras fiestas. El día de la Reforma en nuestras iglesias protestantes evangélicas quedó tapado. Fíjense, si uno dice día de la Reforma, posiblemente muchos van a decir ¿reforma de qué? Otros van a decir un día libre, porque en algunos países el día de la Reforma es un día feriado. Está también la cercanía inmediata del Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre. Y también está el Día de las Ánimas, que es el 2 de noviembre, que se recuerda en la Iglesia Católica. En las iglesias evangélicas, el último domingo del año eclesiástico, en muchas de ellas recibe el nombre de Día de la Eternidad y popularmente Día de los Muertos. Está en la cercanía también. Y a veces, como el Día de la Reforma por ahí es el último domingo de octubre, algunas iglesias, para no interrumpir el flujo de tiempo de la semana, lo han colocado el último domingo de octubre, y es como que se perdió un poco. Pero yo creo que lo peor de todos es la mezcla con Halloween, que es moderna,
Esto hace 50 años no existía, pero desde hace algo más de una década, a nivel mundial, se superpuso al Día de la Reforma el Día de Halloween. No sé si ustedes acá lo festejan, lo conocen, viene de Estados Unidos, en realidad viene de Irlanda, es una antigua celebración de las divinidades celtas, y para muchos pequeños, cuando uno les pregunta qué es el 31 de octubre, van a decir Halloween. Entonces le va a ocurrir Día de la Reforma. En algunas iglesias se está haciendo el intento de rescatar el Día de la Reforma y explicárselo bien a la gente y organizar programas con la gente en la iglesia, con las criaturas, con los chicos, con los jóvenes, para sacarles la idea de que es Halloween. Ahora, yo siempre busco la relación con el alcohol y he visto, acá en México y en otros países de nuestro continente, que mucha gente ahora tiene 3 días para licuarse en alcohol. Halloween, en Todos los Santos y el Día de las Ánimas, que se hacen celebraciones en los cementerios. Y se hacen competencias de la tumba mejor adornada, procesiones. No sé si es acá, pero yo en el DF lo he visto, eso estuve en esa fecha en los cementerios recorriendo para estudiarlo. Y ahora tienen 3 días para emborracharse. Cuando antes eran 2, pero ahora se sumó 1. Entonces, en torno a la reforma, el día de la reforma, se han mezclado fechas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que nosotros queremos decir con respecto a la reforma. Nosotros queremos rescatar el 31 de octubre como día de la reforma, y en 1667, 150 años después de la reforma, las iglesias evangélicas de Europa establecieron ese día como día de la reforma, porque tiene un origen histórico, que ahora les voy a explicar. Pero el día de la reforma en sí se celebra desde 1667, o sea, prácticamente 350 años. Una celebración muy especial de la Reforma tuvo lugar en 1817, a los 300 años de la Reforma, ya van a ser casi 200. Porque en ese día la Iglesia Luterana de Prusia y la Iglesia Reformada, ahí de Alemania también, se unieron en la Iglesia Evangélica de la Unión, y fue la superación de un tajo, de un abismo que existió durante 300 años entre reformados y luteranos. Tardó mucho tiempo hasta encontrar una unión, y esa iglesia tomó el nombre de Iglesia de la Antigua Unión Prusiana, formada por luteranos y reformados. Bien, ¿por qué celebrar el Día de la Reforma? Si nosotros no veneramos ningún santo, no tenemos ni San Lutero, ni San Zwinglio, ni San Calvino. No tenemos Día de Santos, porque santos debemos ser todos. Todos somos llamados a la santidad, según la Escritura. Y hay textos apostólicos que se dirigen a los santos en tal y tal lugar, como escribir una carta apostólica que Pablo nos mandaba una carta a los santos en Monterrey. Y no son los santos de yeso o de palo, sino de carne y hueso de la iglesia. Entonces, ¿para qué tener un día en el que se recuerda la obra o a las personas? Bien. Las iglesias evangélicas establecieron el día de la Reforma para que nos llame a la reflexión sobre el Evangelio, un poco para conocer lo que era de la vida de los reformadores, pero fundamentalmente como un día de reflexión sobre el Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio hoy? Y por supuesto, sobre nosotros mismos.
Tampoco es un día en el que hay que cantar una victoria porque hemos triunfado sobre la Iglesia Católica. No se trata de eso. Ni de nacionalismo, ni de triunfalismo, sino para preguntarnos acerca de nuestra identidad cristiana, ¿por qué nos llamamos evangélicos? ¿Por qué nos llamamos cristianos en última instancia? Bien, entonces les voy a hacer un poco un paseo. De las fotos que ustedes van a ver, algunas las tomé yo, otras son bajadas de internet, de los sitios que tienen las iglesias en Europa y en otras partes del mundo sobre la Reforma. Vamos al año 1483, o sea, 531 años atrás, si saqué bien la cuenta. En ese año, el 10 de noviembre de 1483, nació una criatura, y el 10 de noviembre es día de San Martín de Tours. Entonces los padres le dieron el nombre de Martín. Es el pequeño Martín Lutero, que nace entonces en la ciudad llamada Eisleben, en alemán. Esto es en Alemania. Sus padres, Hans Luther, Hans es la palabra alemana de Juan, y Margarita Lindemann. El padre tenía originalmente el apellido Luther y después cambió a Luther con TH. En alemán y en inglés se escribe con TH. Es uno de los apellidos castellanizados, como Lutero. No hay muchos apellidos que se han castellanizado, pero lo de los reformadores, prácticamente todos. El padre fue minero, y ahora nos tenemos que ubicar en el contexto. ¿Qué pasó en la historia en el momento en que nace Lutero? ¿Qué podría ser eso? ¿Qué distinguen ustedes ahí? Ahí hay 3 barcos, hay unos conquistadores, hay unos indígenas. Claro, Colón. En 1492, cuando Lutero tenía 9 años, Colón llega a América. Y pronto Europa Occidental iba a verse enriquecida por las riquezas que sacaban los españoles y portugueses de este continente. Y de que se llevaron riqueza, les garantizo que se llevaron riquezas. Toneladas tras toneladas de plata. Una buena parte se hundió, otra buena parte se lo robaron los piratas ingleses, pero lo que llevaron a Europa es inmenso. Toneladas de plata y también de oro, y esto benefició a toda Europa. Por el otro lado, desde la Europa oriental, todos los países y el imperio estaban amenazados por, ¿saben quién? Los turcos. O sea, España había logrado echar a los moros de la península. Pero del otro lado, allá, desde lo que hoy es Austria, venía la invasión de los turcos, musulmanes. Ahora fíjense qué interesante. Gracias a que los emperadores y reyes y el Papa estaban muy ocupados con rechazar la invasión de los turcos, si no se hubieran comido a Europa. Gracias a eso no tuvieron tiempo de hacer guerras y liquidar a los protestantes. Hubo guerras contra los protestantes, la guerra de los 30 años del siglo XVII, 1618 a 1648, era una guerra para liquidar al protestantismo. Que no se pudo, pero en el siglo XVI, cuando surge la Reforma, los reyes, el emperador Carlos V y los papas
le hubiera gustado muchísimo hacer guerras para terminar con el protestantismo. Qué ironía del destino, porque debemos nuestra existencia en parte a los turcos, a los musulmanes. El otro elemento del contexto que tuvo una influencia inmensa a favor de la reforma fue esto. ¿Ustedes distinguen lo que es esto? Exactamente. En 1450, o sea, más de medio siglo antes de la reforma, el alemán Johannes Gensfleisch, que tomó el apellido de la localidad donde estaba su casa paterna, Gutenberg, por eso se lo conoce con el nombre de Juan Gutenberg, inventa la imprenta de tipos móviles. Hasta esa época los libros se copiaban a mano y se hicieron algunas pruebas de tallar sobre madera las letras, una página completa, pero era un trabajo muy cansador y además servía para pocas copias porque después se rompía. Pero a este hombre se le ocurrió hacer las letras de metal y se podían sacar prácticamente miles de copias a un costo relativamente bajo. Y el primer libro impreso fue una Biblia en latín, la Biblia de Gutenberg. Este invento favoreció la imprenta, porque lo que Lutero dijo en Wittenberg, lo que Zwinglio dijo y escribió, por supuesto también, en Zúrich, y lo que los distintos reformadores de ese siglo divulgaron, inmediatamente a las pocas semanas los podían conocer en toda Europa. Por eso se extendió tan rápidamente, no solamente en forma de textos, sino también en forma de dibujos, porque también mostraban escenas bíblicas, cuestiones teológicas y también caricaturas que ayudaron a divulgar la reforma. Por supuesto, también se intentó frenarla. Y lo fundamental fue la divulgación de la Biblia, que gracias a la imprenta se hizo muy barata, cuando antes costaba un dineral. Entonces, Gutenberg, nada que ver todavía con la reforma, es un pilar que ayudó a que la reforma se impusiera. Porque uno se pregunta, ¿y antes Lutero no había reformadores? Claro que había, pero estaban tan limitados, después vamos a ver por lo menos 3 de ellos, estaban tan limitados en su alcance y sus ideas no se lograron divulgar porque había que copiarlas a mano, llevarlas personalmente, etc. Y esto es uno de los factores que en el caso de la imprenta favoreció entonces a la reforma a partir de Lutero, de ahí en adelante. Esta es una página de la Biblia de Gutenberg. Esto se imprimía y después se coloreaba con pincel, se ponían las iniciales, los adornos, las viñetas, etc. También estamos en la época del nacimiento del capitalismo. Cambió el sistema socioeconómico en el momento de la reforma. Hasta ese momento el sistema socioeconómico era la servidumbre. Había señores feudales que tenían en el entorno de sus castillos y de sus palacios y de las ciudades siervos. Se llamaban así, la servidumbre. Estos eran agricultores que tenían que entregar gran parte de su cosecha a los señores feudales. Y este sistema cambió en el siglo XVI al llamado sistema capitalista. Lo que ustedes ven ahí es un estudio de contaduría del capitalista más grande de esa época, prestamista, que le prestaba dinero a la Iglesia Católica, a los reyes, al emperador, cobrando, por supuesto, intereses enormes, negociaba con África, con América, con toda Europa, le prestaba a obispos también.
y se llamaba Jacobo Fugger, y el que está sentado es el inventor de la contabilidad por partida doble. ¿Hay un contador acá? ¿Y ni idea lo que se llama contabilidad por partida doble? Bueno, no importa. Este es el inventor de esa contabilidad, de asentar todos los movimientos de ingreso y egreso de dos maneras. Y después al final tiene que coincidir todo. Esto se lo deben a este contador del primer gran capitalista de Europa. Esto también influyó en la reforma, y ya les voy a explicar por qué. Y ahora hemos visto lo geográfico, lo histórico, lo cultural con la imprenta, hemos visto el tema social, económico, pero nos falta todavía el tema religioso. Estamos en un siglo XV, siglo XVI, donde la gente tenía un miedo terrible al purgatorio y al infierno. Esto hay que entenderlo para poder entender cómo comenzó la reforma. O sea, no era gente secularizada como hoy que cuestiona todo y que en realidad cielo e infierno no le significa mucho y purgatorio quizás menos, sino que la gente vivía marcado por un profundo temor: ¿qué va a pasar con mi alma si me muero? Porque le habían infundido ese miedo a lo que iba a pasar una vez que se moría. Y la gente hacía de todo. Lo anterior era un dibujo de la época. Este es otro dibujo que muestra una iglesia, un lugar de peregrinación, y la gente que está haciendo una ceremonia, una procesión, y adelante hay una estatua de la Virgen María, ahí en el medio, ¿lo ven? Y acá hay gente caída. O sea, ese fenómeno de que en alguna iglesia se caen, los soplan, los revolotean el saco del pastor y se cae la gente, no sé si lo conocen ese fenómeno, ya existía en esa época. Y la gente vivía en una efervescencia religiosa, pero no entusiasta y de alegría por la fe, sino de miedo, de terror, y hacía lo posible y lo imposible para que Dios le sea benigno y para conseguir un Dios misericordioso. Y ahora empieza la reforma, en ese contexto. El 31 de octubre de 1517, faltan muy pocos años para llegar a los 500 años, este personaje, que era un monje, sacerdote católico, doctor en teología, en Biblia, Martín Lutero, se enojó, se llenó de indignación por una práctica que se llamaba indulgencia. Y entonces invitó a los académicos de su época a un debate público sobre el valor de esos papeles que estaban vendiendo ahí de la indulgencia. Ahora les voy a explicar lo que eran las indulgencias. Y él publicó una especie de toma de posición contra las indulgencias, mostrando que no valen nada y de que el arrepentimiento tiene que salir de la persona y de que nuestra vida tiene que ser arrepentimiento y de que el Evangelio es el perdón de los pecados gratuito y que eso lo podemos y debemos creer y aceptar y que eso nos transforma. Él no atacó a la iglesia, sino que atacó esas indulgencias, invitándolo entonces a una reunión, a un debate público. Esta es una copia de esas indulgencias. La primera página está escrito en latín, que era el idioma académico de la época. Ahí la gente hablaba alemán, pero los universitarios se manejaban en latín. ¿Y por qué eligió el 31 de octubre? No me digan porque era el día de la reforma.
Eligió el 31 de octubre porque al otro día era Todos los Santos. Y el día de Todos los Santos iban a venir miles y miles de personas a las iglesias. Y entonces el 31 lo puso el día antes para que el otro día todo el mundo se enterara. Muy hábil, ¿no? Muy astuto. Ahora, si ponemos nosotros alguna proclama el día 30 de octubre, como no va a venir casi nadie el 31, es tiempo perdido. ¿Sí? Bien, lo interesante es que discusión académica no hubo, pero la gente leyó eso, esa proclama, esa toma de posición contra las indulgencias, y se entusiasmaron, y al mediodía de ese mismo día y al otro día lo sabían a kilómetros y kilómetros de distancia. Y en muy poco tiempo se conocían estas tesis no solo en los territorios alemanes, sino también en otras partes de Europa. La gente de repente es como que dijo, ahí hay algo que hace rato que necesitábamos, que alguien formulara y dijera con tanta claridad. Ahora ustedes me podrán preguntar, ¿qué era una indulgencia? ¿Saben lo que era una indulgencia? Era un recibo de pago, correcto, era un pago y algo que se recibía. Esta es una indulgencia. Lo que está colgando ahí abajo es un sello especial, porque estas indulgencias venían enrolladas así, las terminaban, después las enrollaban, le ponían un hilo, a las cartas también, a los paquetes, y después dejaban gotear algo que se llama laca, y después le ponían un sello, y entonces el que recibía una cosa así, si el sello estaba roto, sabía que alguien se lo había abierto. Entonces la integridad del sello garantizaba que era el original. Hoy todavía se hacen algunos documentos simbólicos así, algunas tesis llevan hilo así, placas. Antes las cartas, todas se cerraban así. Y eso es para explicarles por qué se redondea. ¿Y para qué eran esas indulgencias? ¿Se pagaba qué cosa? Se pagaba digamos, por el pecado. Por el pecado. Ahora, ¿cómo se armó eso? En la doctrina de la Iglesia Católica de esa época, en la confesión, cuando alguien venía y se confesaba al sacerdote, recibía la absolución, ¿sí? Le decía, te absuelvo de tal pecado, de tal culpa, y se cancelaba el castigo eterno, pero la persona tenía que poner algo, tenía que dar penitencias como satisfacción. Una forma barata, digamos, es bien, ahora vas a rezar 10 credos, 20 Padres Nuestros y 30 Ave Marías. No, eso popularmente se toma así. Tantos credos, tantos Padre Nuestro, Ave Marías. Pero en esa época se decía que si bien para la eternidad ya estaba perdonado, pero todavía le faltaba purgar esas culpas después de muerto en un lugar especial que se llamaba purgatorio. Esto hay que entenderlo para captar cuál es el negocio de que me estamos haciendo. ¿Saben lo que era el purgatorio? Lo que es el purgatorio en esta idea. No tienen idea. Bien. El cielo está claro, es la morada eterna junto a Dios. El infierno también está claro. Es lo mismo, pero con el diablo. O sea, el otro extremo. Y entonces la teología de aquella época decía que si alguien muere en estado de santidad, de perfección, el alma va al cielo.
Si muere con pecado mortal, no confesado, no perdonado, se va al infierno. Pero ¿qué hacer con la gran masa? Porque la gran masa no tiene ni pecado mortal ni estado de santidad. Entonces a eso los mandaron al purgatorio. ¿Y qué era el purgatorio? ¿O qué es el purgatorio en esa configuración, en esa idea? Es un lugar en el más allá donde mediante un fuego se purifica el alma, se la limpia, y eso duele. Y según el pecado van a tener que pasar 1 año, 30 años, 500 años o, qué sé yo, 8000 años en el purgatorio, según el tipo de pecado cometido. Entonces la idea era que la gente se consolara, o sea, detrás de esta idea del purgatorio hay una idea pastoral también. Después la degeneraron, pero en un principio hay una idea, digamos, pastoral de consuelo a la gente, porque la gente sabía que no eran santos en ese sentido, pero que tampoco eran todos pecadores mortales. Además, al pecador mortal no le interesa lo que hace, si igual no cree. Pero la gran masa de la gente que hacía todos los esfuerzos para ser mejor, para lograr satisfacer y cumplir a Dios, con Dios, ¿qué se le dice? Y entonces el purgatorio era una solución pastoral para decirle, ustedes no están perdidos, Dios les va a dar otra oportunidad, los va a limpiar y después van a ir a la eterna gloria con la resurrección, etcétera, etcétera. Ahora, hasta ahí la atención pastoral de este tema. Pero como tantas cosas buenas, o intencionadamente buenas, se degeneran, también se degeneró esto. Y ustedes seguramente ya saben para qué lado se degeneró esta idea del purgatorio. Porque en algún momento se les ocurrió que en vez de esos castigos en el purgatorio, se podría pagarle algo a la iglesia acá en la tierra, y la iglesia le daba una especie de certificado que reducía la pena en el purgatorio. ¿Se entiende ese mecanismo? O sea, iban a ir al cielo al final, pero entre medio había 8000 años de purgatorio para él es un poco peor, son 12000 años, ella, digamos, pero por lo menos 3 meses también tiene que pasar, y yo no les cuento. Bien, entonces cada uno podía ver más o menos, según el tipo de vida, cuánto tiempo iba a pasar ahí. Pero pagando o dando limosna o haciendo satisfacciones terrenales, se le achicaba la deuda. O sea, el pagaré final estaba vencido, pero algún castigo tenía que tener igual, ¿no? Ese es el esquema de esa religiosidad. Y entonces, se les ocurrió que se puede vender eso. Y estas son esas papeletas, yo los llamo graciosamente, no sé, para mí es gracioso, ustedes no sé, libre deuda eterna o libre deuda para la eternidad. Es un certificado de libre de deuda, como cuando uno vende un vehículo o una casa, le tienen que dar un certificado de libre de deuda. ¿Se llama así eso acá? Es una cosa así, y esto es un certificado de libre deuda para la eternidad. Y se les ocurrió que con esto se puede hacer mucha plata, y ya venían impresos, y fíjense, los imprimían, porque la venta florecía tan bien, esto está impreso, y acá, ahí en esta línea, no se ve bien, ahí en esta línea, a ver si se ve con esto, acá, ahí se ponía el nombre, y acá abajo se ponía la fecha, entonces estaba bien actualizado, después esto se sellaba, y la gente iba a su casa feliz y contenta porque tenían ahora un libre de deuda por si se morían, ya tenían su papeleta. En esa época, sí.
La Divina Comedia es una presentación literaria de esa idea del purgatorio. Ahí está bien desarrollado, bien mostrado cielo, infierno y purgatorio ahí entre medio. Y ya que pregunta, agrego algo más. Una pregunta que se hicieron los teólogos de esa época: ¿qué pasa con las criaturas no bautizadas? Porque vienen con un pecado heredado, el pecado de la naturaleza, pero no han hecho ningún acto malo. Y si se mueren antes de bautizar, ¿qué pasa con ellos? Entonces inventaron un cuarto lugar. ¿Está bien? Cielo, infierno, purgatorio y un cuarto lugar, el limbo. Y ahí decían que estaban las criaturas no bautizadas y personas perfectas pero no cristianas o cosas así. Ahora, fue para mí gracioso porque el Papa, creo que el anterior o uno antes, eliminó el limbo. Como no era un dogma, es una enseñanza así nomás, eliminó el limbo. Yo me pregunto, ¿dónde metieron la gente que estaba ahí adentro? Eliminaron, ya el limbo no es más enseñanza en la Iglesia Católica. Bien, en esa época, ellos vieron la necesidad de construir una nueva Basílica de San Pedro. La anterior había mandado a hacer el emperador Constantino y ya tenía 1200 años. Estaba cayendo, era muy chica, un edificio de 1200 años. Entonces, ahora hacer una iglesia enorme, trajeron al mejor arquitecto que se les ocurrió, o al mejor equipo de arquitectos. Miguel Ángel estuvo trabajando en esto allá. Los mejores constructores, y es una iglesia tan enorme que todas las otras iglesias son más chicas que esta, y están indicadas en el piso incluso, hasta donde llegan las catedrales más grandes del mundo. Esta iglesia tiene de ancho 100 metros. Y acá de alto, desde acá hasta acá, con esta figura tiene 60 metros. Y con cúpula y todo tiene 120 metros. Ahí arriba no se distingue, pero donde está un punto rojo, hay una pelota de metal en la que pueden caber 16 personas. Imagínense, acá ni la vemos, se ve un puntito de tan enorme que es. Acá se puede subir, dentro de esto hay escaleras, acá hay otras escaleras y ahí arriba hay un balcón redondo, siempre lleno de turistas, es esto. Una edificación inmensa. ¿Y con qué se paga una cosa así? Con el miedo al purgatorio. Entonces hicieron una indulgencia, y en Alemania había habido un obispo que quiso acumular 3 cargos, lo cual no se podía, pero pagando al Vaticano se podía. Este hombre se pidió plata de los Fugger, le pagó eso a Roma, pero Roma le pidió que a cambio vendiera indulgencias en Alemania, lo cual hizo. Eso tenía que devolver también a Roma. O sea, todos ganaron. Ganó Fugger, ganó el Vaticano, ganó este obispo. Los que perdieron eran las personas fieles. Y este hombre organizó una campaña de promoción en Alemania con el mejor predicador de toda la época, de aquella época, Juan Tetzel. Era un dominico que sabía predicar y predicaba y se doblaba, no solamente se ablandaban los corazones, sino hasta las piedras de la iglesia, dice, que lloraban y se ablandaban y se arrepentían. Las cosas que predicaba eran impresionantes. Y a este hombre le dieron este negocio de las indulgencias para que las difundiera en toda Alemania. Acá vemos otro grabado, ahí está el Papa León X, ahí arriba. Esta es la caja con la que juntaba la plata cuando había un lugar. Este acá es una campanilla, porque entraban a una ciudad, tocaban, la gente corría a comprar las indulgencias.
Y esto acá, lamentablemente, de lejos no se ve, pero mirándolo de cerca, bueno, ahí dice en latín Buda de las indulgencias, y después están los números de lo que valía cada indulgencia, porque se vendía según el pecado cometido. Si él había asesinado a alguien, el otro había cometido adulterio, el otro había robado, el otro había casi asesinado, bueno, cada cosa tenía su precio. Y se pagaba de acuerdo a la gravedad del pecado. Inmediatamente también surgieron burlas de todo esto, por ejemplo esto acá, Tetzel ahí sentado sobre una especie de burro perro y la gente viniendo a comprar indulgencias, y el tipo hasta creó eslóganes comerciales, con rima y todo para vender, con rima. Eso está acá. Claro, eso no se puede leer de lejos porque está en letra gótica y para colmo en alemán. Pero la última frase se la voy a traducir. Apenas resuene el gulden. ¿Saben lo que era el gulden? Era la moneda, como el thaler, de donde toma nombre el dólar. O sea, una moneda, el gulden. Apenas resuene el gulden en la fuente, porque ahí ponían una fuente, ¿vale? Sobre la caja. Apenas resuene el gulden en la fuente, el alma salta inmediatamente al cielo. En alemán, si lo quieren, sobald der Gulden im Becken klingt, im Hui die Seele im Himmel springt. ¿Ven qué rima? Sobald der Gulden im Becken klingt, im Hui die Seele im Himmel springt. No importa si no lo entendieron, pero la traducción de la sala. Pero escucharon la rima. Y eso está escrito en el alemán de aquella época. Pero ustedes dirán, pero si son los vivientes que están comprando indulgencia, ¿cómo puede decir que salta del alma al cielo? Porque empezaron a vender indulgencias para los muertos. Entonces, yo tengo en casa un sermón de este Tetzel. El sermón dice, es una arenga a los hijos y nietos de personas fallecidas. Ustedes, sus padres han hecho todo por ustedes. Les han dado la vida, la salud, no sé cuántas cosas no eran. Y ustedes no son capaces de aliviarle ese tiempo allá en el purgatorio. A ustedes les gusta que se quemen, que se estén asando allá en el fuego del purgatorio. ¿Cómo van a ser criaturas tan duras, sin corazón, sin lástima? Compren indulgencia, porque les alivian a sus pobres padres el tiempo que pasan allá en el medio del fuego. Y eso se mete en la psicología. El resultado ya lo vieron, la Basílica de San Pedro. Y con rima de esto. A nosotros quizás nos parezca que esto es realmente de otro tiempo, son 500 años atrás, y que hoy ya no somos más tan, con todo respeto, tan crédulos, por no decir, bendecidos por tanta estupidez. Sin embargo, esos negocios siguen. Y si no me lo creen, vayan a un templo o vean la página de una organización que se llama la Iglesia Universal del Reino de Dios, Padre Jesucristo. No venden papeletas de indulgencia, pero venden aceite, óleo, venden la vara de Aarón, venden las piedras de David, cintas bendecidas, la rosa de Sarón, rosas de la buena bendición, la lámpara eterna, el manto sagrado y no sé cuántas cosas más. Y la gente compra y compra y compra. Y no solamente gente que uno diría que no tiene formación, sino que la gente compra porque les venden una promesa de algo intangible. Vayan a cualquier santería o a cualquiera de estos negocios que les prometen iluminación especial, suerte, profundización de la conciencia, ampliación de la conciencia. Y díganme qué diferencia hay con esta pobre gente que le creían, porque además la rima es linda, porque en alemán suena lindo todo el poema. O sea, no es tanta la diferencia entre lo que pasó en aquella época
O lo que pasó en la época de Jesús, cuando vendían todas estas cosas en el templo, que Jesús lo limpió con garrote hasta lo sacó, dice el Evangelio. Hizo un látigo y lo sacó corriendo. O sea, es un fenómeno humano, no es un fenómeno de la Edad Media, es un fenómeno humano querer creer algo que le dé seguridad o bendición y pagar por esto. Y siempre hay hijos que engañan a la pobreza. Los talismanes, los amuletos, son mamarrachos, pero la gente los compra, se los cuelga, los lleva prendidos acá. Yo no quiero preguntar quién de ustedes tiene una cinturita roja, pero si alguien la tiene, córtesela. Y tantas cositas. Ven, ya está tapando. ¿No? O sea, hay que entender este fenómeno como una búsqueda de seguridad de la gente y de otros vivos que hacen su negocio. Lutero veía todo esto, no en su propia ciudad de Wittenberg, porque el rey de esa ciudad, el príncipe Federico el Sabio, había prohibido la entrada ahí. Pero a los pocos kilómetros estaba el siguiente reinado, y la gente, en vez de ir a confesarse y de arrepentirse y de cambiar su vida, iba a la provincia vecina a comprar indulgencias allá. Y después venía y Lutero le preguntaba, ¿por qué no vino a la misa? ¿Por qué no viene a la confesión? No tengo mi perdón. Entonces esto le afectó a él de manera tan profunda, porque él había encontrado en la Biblia que la persona es justificada por la fe y no por este tipo de obras, por ningún tipo de obras. Por eso protestó. Fue una reacción contra ese terrible abuso de las indulgencias. Esta es una de las cajas de este predicador Tetzel, de la cual se cuenta una historia muy simpática, que una vez vino uno y le preguntó si él también vendía indulgencias para pecados futuros. Y Tetzel sacó su libreta de anotación y dijo, pero ¿cuánto es ese pecado? Y le dio una cifra, más o menos. Él quería hacer un robo. ¿Y cuándo? Y bueno, le sacó un porcentaje y se la vendió. Y al otro día, cuando Tetzel llevaba este dinero a su sede central, lo asaltó con un grupo de sicarios, y Tetzel lo maldijo y dijo, está robando la plata de Dios. No, yo tengo el perdón. Yo me inclino a pensar que es verídico eso, porque es muy original esta historia. Y estos son caricaturas de aquella época con el escudo papal, el escudo episcopal, la gente que va a comprar las indulgencias, y esta es otra. En una iglesia, acá está el Papa, ahí están en el medio están los cardenales, y ahí viene la pobre gente a comprar indulgencias. ¿Ven que colocan las moneditas? ¿Las ven ahí? A esta altura, ahí, una al lado de otra. Eso está muy bien dibujado, porque tiene dos cosas que muestran que el que lo dibujó entendió que realmente esas son papeletas estúpidas, que no significan absolutamente nada, y lo mostró de la siguiente forma. Acá, porque en los documentos siempre figuraba todo bien escrito, pero si ustedes vieran esto bien de cerca, ahí está la papeleta en medio de la mesa. No hay ninguna letra, sino rayas. Hay dos líneas de rayas así, zigzag. Significa pavada. Porque ni siquiera dice la palabra perdón o algo así, simplemente así. O sea, con eso él da a entender de que esto para él no vale nada. Y la otra cosa muy irónica es el perro, cuya cara dice, son bobos estos humanos. Fíjense el perro como mira, y mira al público. Son bobos estos humanos, miren lo que están creyendo. Esta es la ciudad, entonces, en la que, ciudad de Wittenberg, en la que trabajaba este monje Martín Lutero. Este es un cuadro de él. Y él había pasado por la experiencia del descubrimiento del Evangelio ya unos años antes de eso. Porque él era
monje y como monje tenía que someterse a una serie de sacrificios. Se levantaban a las 2, 3 de la mañana, se pasaban orando sobre rodillas, sobre estos ladrillos y estas piedras frías de la celda, ayunaban horas y horas y días, se pasaban en vigilia, hacían procesiones, se flagelaban. ¿Saben lo que es eso? ¿Nunca se flagelaron? Menos mal. Eran unos látigos que para martirizar la propia carne, agarraban el látigo, que es un pedazo de madera con un cuero, y se pegaban a sí mismos en la espalda. O a veces hacían procesiones donde uno pegaba al otro, y cada vez más fuerte hasta que salpicaba la sangre, y hacían procesiones en la ciudad, los flagelantes. Muchas de estas cosas hoy suenan raras, pero fíjense los que tienen la costumbre de ver en internet que eran los flagelantes. Y los monjes se flagelaban. Y no me digan que eso no es algo que también existe en la modernidad. Los jóvenes saben lo que son los emos. Y los adultos que no lo saben, búsquenlo o pregunten a sus hijos o a sus nietos. Esos también disfrutan de emociones dolorosas. ¿Algún emo entre ustedes? Emo. Bien. Y Lutero llegó a un momento donde estaba harto de eso. Y él tenía la gran preocupación: si hoy me muero, ¿dónde va mi alma? No quiero ir al infierno, ni al purgatorio tampoco. Y no puedo creer en estas cuestiones de la indulgencia. Entonces, el confesor de él, porque se confesaba todos los días, le dijo que no mire tanto su imperfección, sino que mire a Cristo. Cristo pagó por nosotros. Y le señaló Romanos 3:28, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Eso fue el alivio que sintió Lutero, y a partir de ese momento era una persona feliz. Y él dijo: si algún monje hubiera llegado al cielo, habría sido yo, porque hice de todo lo que me dijeron que había que hacer y no encontré paz. La paz me vino al descubrirla en el Evangelio, esa certeza de la salvación, que lo que hizo Cristo por mí, yo nunca lo voy a poder igualar. Además no lo tengo que hacer, porque eso es un regalo. Tengo que creerlo y aceptarlo, y eso me transforma. Y entonces Lutero, desde esa postura de la certeza de la salvación por la obra de Cristo, no por su flagelación, por su rezo, etc., protestó contra esta cuestión de las indulgencias. Eligió el 31 de octubre de 1517, porque al otro día iban a venir muchos al Día de los Santos, y en esta iglesia, que es la iglesia del Castillo, no es la iglesia de la ciudad principal, está un poco afuera, acá en una puerta al costado, era la puerta de entrada, fijó esos papeles, no indulgencias, sino sus 95 tesis, ese escrito contra la indulgencia. Ese es el origen del Día de la Reforma. Hoy en esa puerta uno puede leer, esto está sobre metal, las 95 tesis en latín, en su idioma original. Esta es la ciudad de Wittenberg, que es el centro de la Reforma luterana. Y, por supuesto, la reacción de la Iglesia fue enorme. Este tipo le arruina el negocio. Cuestionando las indulgencias, cuestionando el valor de ese tipo de supuesto libre de perdón o libre de deuda, cuestiona toda la teología, toda la estructura, el sistema económico que se había construido sobre eso, y la reacción fue de negarle valor, de amenazarlo con expulsión, finalmente lo expulsaron, de perseguirlo, etc. Pero como él tuvo el respaldo de su príncipe, Federico el Sabio, empezó a proponer una serie de reformas para la Iglesia.
escribió una enorme cantidad de libros, pequeños y grandes. Acá este es un sermón sobre la indulgencia. Este es un librito que se llama acerca de la cautividad babilónica de la Iglesia, y él dice que la Iglesia católica está presa en Babilonia como el pueblo de Israel. Y entonces, ¿cómo se mantiene presa allá y cómo puede liberarse? Bueno, él hace todo un programa de reforma de la Iglesia. Y después, ¿cómo organizar la Iglesia? ¿Cómo organizar la vida pública? ¿Cómo organizar el Estado sobre bases cristianas nuevas? Escribió esto acá, que se llama A la nobleza cristiana de la nación alemana. Ahí él hace propuestas, por ejemplo, de crear escuelas para superar la ignorancia de la gente. Es una de las propuestas. Hizo un montón. Uno de los temas fuertes en la discusión teológica fue si el hombre es libre o no, y si tiene libre albedrío, si tiene libre voluntad, si puede decidir sobre su vida, etc. Acá él hace un escrito que se llama Acerca de la libertad cristiana, y este es el patrono de Lutero, Federico el Sabio, que apoyó todo esto. Y Federico el Sabio, por un perito, como se dice, por un voto, no llegó a ser el emperador de Europa. Cuando Maximiliano termina su imperio, se muere, se elige un nuevo emperador y este era uno de los candidatos más fuertes. La historia mundial hubiera sido diferente. El que salió electo es Carlos V, emperador de Alemania y de América, de España. Si hubiera sido este, hoy el mundo, en vez de católicos, todo el continente eventualmente sería protestante. Bueno, eso ya no se sabe, pero este hombre apoyó muy decididamente la reforma en Alemania. Y la otra gran preocupación de Lutero era la total ignorancia de la gente en materia religiosa. No conocían los mandamientos, no sabían orar, no tenían ni la más pálida idea de lo que dice la Biblia. Además estaba en latín, había 12 traducciones parciales al alemán, pero una peor que la otra. Y entonces él aprovechó un tiempo donde pasó recluido para traducir el Nuevo Testamento al alemán. Y esa traducción la terminó en septiembre de 1522, por eso la Iglesia Evangélica festeja septiembre como mes de la Biblia. Lo hizo en este castillo, el castillo de Wartburgo, donde estaba recluido para que no lo maten, su propio príncipe lo hizo recluir ahí. Esta es la sala, el escritorio en el que él trabajó. Ahí hizo la traducción del Nuevo Testamento al alemán. En 2 meses, un trabajo récord del griego al alemán, porque el idioma original del Nuevo Testamento es griego. Pero en la Edad Media se impuso la versión católica llamada Vulgata, que la gente tampoco entendía porque era el idioma de los académicos, y la gente que algunos tenían interés a ver qué es lo que está en ese libro tan misterioso. No era como ir ahora a la librería de la esquina y comprar una Biblia. Imposible. Y entonces él se propuso traducir primero el Nuevo Testamento y después poco a poco el Antiguo Testamento, y en 1534 editó finalmente la Biblia completa. Los otros reformadores, Zwingli, Calvino, en España, Casidoro de Reina, en Hungría, en Dinamarca, en Holanda, en todas partes, se dieron cuenta de la importancia de la traducción de la Biblia y empezaron a traducir la Biblia. Y si nosotros tenemos Biblias es porque en la Reforma se insistió que hay que contactarse con la palabra de Dios de manera directa, no indirecta a través de algún dogma, alguna enseñanza, sino de manera directa. Y la Reforma puso la Biblia en manos de la gente. Este es un original, una foto de un original de esa Biblia de 1534.
34. Un colaborador muy importante de Lutero, que también escribió muchísimo, fue Felipe Melanchthon, que escribió la primera teología sistemática, que se llama Loci Comunes, en latín lugares comunes o conceptos fundamentales. Esta es una estampilla de la Alemania democrática, porque todos estos lugares de la Reforma estaban en Alemania Oriental, en homenaje a esa traducción de Lutero, y esta es la iglesia principal de la ciudad de Wittenberg, donde Lutero predicó casi todos los domingos cuando estaba en la ciudad, enseñándole a la gente y poco a poco introduciendo allí la Reforma. Pues la Iglesia Católica le dijo no a la Reforma, pero había muchísima gente que quería esa manera de entender el Evangelio, y ahí se formaron entonces las iglesias evangélicas. Lutero nunca quiso salir de su Iglesia Católica, pero lo echaron, y no quisieron aceptar su propuesta, entonces organizó de manera nueva la iglesia. Esta es la iglesia de ahí de Wittenberg, y el cuadro principal, que está en la parte de atrás del templo, o de adelante, en la entrada del altar, tiene una síntesis de la teología de la palabra. Fíjense, Lutero, ahí en el púlpito, tiene una mano sobre la Biblia y con la otra mano señala al Cristo crucificado. O sea, de la Biblia se nos remite al Cristo crucificado, que es el que obra nuestra salvación. Esa es una forma gráfica de representar la teología. Ahí lo tienen de vuelta. Con una mano señala el texto bíblico y con los otros dos dedos ahí señala al Cristo crucificado, y la feligresía escucha esa predicación. El otro tema que la Reforma también trabajó es el de los sacramentos. Había 7 en la Iglesia Católica. Lutero consideró 3 de estos como sacramentos: el bautismo, la Santa Cena y la confesión. Posteriormente la confesión también quedó afuera y quedó reducido a 2 sacramentos: bautismo y Santa Cena. Estas son representaciones de la época, donde se le está dando la copa y el pan acá. Se está dando pan y acá la copa. Y esta era otra pelea, porque la gente no recibía la copa, recibían solamente una hostia. Y una pelea grande era por recibir la Santa Cena en ambas formas. La otra preocupación de Lutero eran las criaturas, que crecían en la más absoluta ignorancia en materia religiosa. Y entonces le escribió 2 catecismos, primero uno llamado mayor y después otro llamado menor, que tienen los 10 mandamientos, el credo, el Padre Nuestro, la explicación sobre el bautismo y la explicación sobre la Santa Cena. ¿Qué es lo que mi iglesia es? Una iglesia unida de luteranos y reformados. Tenemos el catecismo Lutero y el catecismo de Heidelberg. Yo vengo de una familia donde se leía el catecismo o se seguía la tradición luterana. Mi señora de la iglesia reformada, y ella aprendió el catecismo de Heidelberg de memoria, y yo el de Lutero de memoria, todo el catecismo, en mi clase de confirmación, hace 50 años, hace 50 años me confirmé. Hasta hoy las iglesias usan esos materiales, y tengo entendido que ustedes también trabajan con el catecismo de Heidelberg. Léanlo, consíganselo si no lo tienen. Lean ese material, estudienlo. Esos son las herencias sagradas de nuestro patrimonio teológico. Otro cuadro alusivo, acá el bautismo, acá la Santa Cena y acá la confesión, y abajo está el cuadro que ya conocemos de la predicación.
Pero Lutero también se dio cuenta de otra cosa importante. ¿Saben de qué? De la importancia del canto de la congregación, porque la iglesia no cantaba nada, estaban parados ahí como estatuas, decían amén al final y a veces entre medio y con tu espíritu. En latín es cum spiritu tuo. Cuando el sacerdote decía Dominus vobiscum, el Señor sea con ustedes, la gente le contestaba et cum spiritu tuo, y al final decía amén. Nada más. Nadie oraba, nadie cantaba, nadie decía nada. Y Lutero dijo, la gente tiene que cantar porque los salmos son himnarios del pueblo. Y se puso a escribir himnos. 36 himnos compuso. Ahora, Calvino le ganó de lejos, porque Calvino tomó los salmos y le puso música y lo editó, el famoso Salterio de Ginebra, que son los himnos que se cantaban en la iglesia reformada, calvinista, y la tradición los ha marcado como el Salterio de Ginebra. Todos los reformadores vieron la importancia del canto de la iglesia, y si esta mañana hemos cantado 7 cantos en un culto, se lo debemos a esa herencia, a estos reformadores que se dieron cuenta de que la gente tiene que cantar. Desde la época del Nuevo Testamento hasta la época de la Reforma, 1300 años más o menos, 1400, nadie cantaba nada fuera de algún coro, pero la gente era muda. O sea, hay un tiempo de puente, de oscuridad hímnica de 13 siglos más o menos. En la época del Nuevo Testamento se cantaba. El Nuevo Testamento está lleno de canto y se incentiva la canción. El anterior era Castillo Fuerte, este es un canto de Navidad que se llama en castellano Del alto cielo vengo yo, no sé si lo conocen. Castillo Fuerte, ¿lo conocen? Ese lo vamos a cantar después, si les parece bien. Este es otro canto, le hizo música y texto, y a veces hizo un texto y tomó la música de alguna canción ya conocida. Y después otra cosa que cambió rotundamente, gracias a Dios, y mis colegas van a estar de acuerdo con esto, Lutero acabó con el celibato. A partir de Lutero, los pastores pueden casarse. Y a él le dijeron varias veces, ahora que dices que se pueden casar, ¿por qué no das el ejemplo? No, tengo demasiado trabajo, no tengo tiempo. Y bueno, cuando llegó la persona indicada, de repente tuvo tiempo y estaba re contento durante toda la vida, daba gracias a Dios por las cosas que había tocado. Una ex monja que se escapó, porque los conventos, varios conventos se cerraron, las monjas se escaparon. Esta se fue a Wittenberg con 7 otras compañeras y se casó después finalmente con Lutero, tuvieron varios hijos, un matrimonio realmente ejemplar. Lutero, Zwinglio y Calvino son los creadores del hogar pastoral evangélico. Son los primeros pastores, sacerdotes, pastores luego, que se casaron. Ellos vivieron en esto, este era un antiguo convento que el príncipe les había regalado, y ahí Lutero tenía aulas y un internado para estudiantes de teología, y en un piso, en una parte, vivía él. Este es el comedor, cocina-comedor de la familia de Lutero, y esta es la esposa, Catalina von Bora. Ahí dice Catalina la Lutera, es la forma como se decía el apellido en femenino, Lutero y Lutera. Él cariñosamente le decía a ella señor Catalina, no señora, sino señor, porque él sabía que él mandaba a su casa. Siempre se reía un poco de esto, le decía, en vez de Frau Käthe, le decía Herr Käthe, señor Catalina. Está bien, hay que reconocerlo. Se usaba también la pintura para la enseñanza de la religión. Este es
un esquema de los 10 mandamientos ilustrado. Y esta es una reacción católica, es una bula contra los errores de Martín Lutero y secuaces. Esto nos toca a nosotros, ¿no? Lo consideraban un hereje y, por supuesto, se prohibía la circulación de su literatura. Hoy eso está superado, hoy puede haber diálogo entre las iglesias, pero en esa época era así. Este es un monumento en homenaje a Lutero en la ciudad de Wittenberg, y esta es su tumba. En la iglesia del castillo, ven ahí abajo del púlpito, en ese púlpito que él predicó tantas veces, una tumba muy sencilla, un ramo de flores, ninguna ostentación, nada como esos emperadores romanos, ningún arco de triunfo, porque lo que vale en la iglesia es la palabra de Dios, el Evangelio, a esa hay que darle valor, y la tumba de Lutero realmente es una muestra de humildad. Yo hice un viaje una vez con un grupo de jóvenes en mi iglesia, y les hablé un montón de esta historia de la Reforma, y había una chica que parado ahí, entonces dije, bueno, y ahora háblanse un poco, vamos a ver la tumba de Lutero. Esta chica casi se desmaya, porque me dice, ¿qué? Un hombre de tanta importancia mundial y una tumba así sencilla. ¿Sí? Así es. Zwinglio no hay tumba, porque lo descuartizaron, lo quemaron y desparramaron la ceniza. Calvino pidió ser sepultado anónimamente porque quiso evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinaje. Nosotros no necesitamos eso. El ejemplo de la sencillez de los reformadores. Ahí está. Lo más sencillo, con una placa con su nombre, fecha de nacimiento, fecha de su fallecimiento y nada. Un homenaje de una estampilla en el año de los 500 años de Lutero. Pero Lutero no fue el primero. Mucho antes de él surge un reformador que se llama Waldo, 300 años antes de la Reforma luterana. Esa fue en el siglo XVI. Este hombre, en el sur de Francia, surge en el siglo XIII. Siglo XIII. Waldo. La historia después lo hizo Pedro Waldo, pero él fue Waldo simplemente. Que propuso cosas muy similares, y el movimiento de él después se plegó a la reforma calvinista y se la conoce como Iglesia Valdense. Existe en Italia y en el Río de la Plata, Argentina y Uruguay. El otro reformador, más de 100 años antes de Lutero, se llamaba Wycliffe, Juan Wycliffe, en Inglaterra. Tradujo la Biblia al inglés, predicó cosas muy similares a Lutero. La reacción de la Iglesia Católica de Inglaterra fue muy fuerte. Incluso después de muerto este hombre, fueron, exhumaron el cadáver, quemaron los huesos y los tiraron a un río para deshonrar. Es este grabado acá, ¿ven? Acá lo sacan de la tumba y acá lo queman y ahí lo tiran al río. El otro fue Juan Hus, exactamente 100 años antes de Lutero, 1415, en Bohemia, eso hoy es República Checa. También dijo cosas, propuso cosas muy similares a Lutero, pero no tuvo suerte. Lo citaron a un concilio a Constanza, eso es al sur de Alemania, lindando con Suiza. Allí lo condenaron y lo quemaron vivo. Pero también es uno de los reformadores que tenemos que recordar. Y este es un grabado muy interesante. Wycliffe saca la antorcha de la caja, Juan Hus la enciende, Lutero la lleva en alta y se la pasa a Felipe Melanchthon. O sea, uno se lo pasa al otro. La llama de la
reforma. Y ahora, para ir cerrando, vamos a hacer un pequeño paseo a un país muy interesante. ¿Saben qué país es? ¿Saben qué cerro es? No es el Popocatépetl. Este es el Monte Cervino, en Suiza. Ahora vamos a ir a Suiza. Suiza la conocemos por chocolate, por los Alpes, por estas flores alpinas, pero ahora vamos a conocer algo de Zwingli. Un año después del nacimiento de Lutero, o sea, 1484, nace una criatura a la que los padres le ponen el nombre alemán de Huldreich. Eso significa lleno de gracia en alemán. Ulrico o Ulderico en español, y el apellido en alemán es Zwingli. Castellanizada la forma es Zwinglio. Nace en este pueblito. Esta es la casa en la que nació. Esta es la casa hoy reconstruida porque llega mucha gente a visitarla. Este es el interior de la casa, esta es la cocina. La gente cocinaba así, sobre el fuego abierto, en el piso. El dormitorio. Y este joven crece en una época en la que Suiza no tenía muchos ingresos. Y entonces, ¿qué hacían? Los municipios vendían a los jóvenes a los reyes de los países vecinos como soldados. Iban a morir por causas extranjeras que nadie se entendía. Y este es un grabado con escenas realmente crueles de esa guerra. Y él participó en 2 campañas como sacerdote para atención pastoral de estos pobres soldados, y volvió las 2 veces con un enojo, con una bronca impresionante, y dijo: basta de esto, nosotros tenemos que afirmarnos como nación propia, con nuestros propios valores, con nuestra identidad, etc. Y eso se acentuó cada vez más en él, y eso es parte de su biografía. La otra parte de su biografía fue la influencia que él recibió de Erasmo de Rotterdam, que es un humanista en la época del Renacimiento, del humanismo. Este estaba en Holanda, y este ya es un grabado de Ulrico Zwinglio, ya en edad madura. Él fue sacerdote católico. Y lo enviaron a este pueblito llamado Einsiedeln, que es un lugar de peregrinación en Suiza, y de ahí lo trasladaron a la ciudad de Zúrich. Este es un grabado de esa época. El grabado significa un dibujo de esa época, de la ciudad de Zúrich. Esta es una pintura sobre un papel, también de la misma época. Ese río es el río Limax. Ahí se ve la catedral, ahí en el medio. Catedral Católica. Ahí hay otras fotos de otro cuadro más. Ahí se veía mejor la catedral, y lo destinaron a esa catedral. Esta es una foto moderna, y una de las propuestas que él inmediatamente hizo cuando llegó ahí es predicar sobre textos de la Biblia. No sobre la historia de los santos o sobre dogmas, sino sobre textos de la Biblia, que nos parece algo tan natural porque estamos acostumbrados a eso. Y de adecuar la vida de la iglesia y la vida de la gente a las enseñanzas bíblicas. Y la reacción, por supuesto, de la Iglesia Católica, de la jerarquía, fue en contra de esto. Pero entonces los suizos, que tienen un gran espíritu de independencia, de neutralidad hasta hoy, decidieron dejar votar al municipio, al consejo municipal, si quieren seguir con el ritmo católico o con lo nuevo que estaba proponiendo Zwingli, predicación sobre textos del Evangelio, empezando por Mateo. Y el municipio votó a favor de eso. O sea, ahí la reforma no explotó con una
reacción contra las indulgencias como en Alemania, sino con un voto de los representantes del pueblo de Suiza, de la ciudad de Zúrich. Y Zwinglio también se dio cuenta de la importancia de los himnos y de la instrucción y del catecismo, y prácticamente hizo lo mismo que Lutero, pero sin copiarlo. Hay muchos textos de Zwinglio que son muy parecidos a textos de Lutero, pero él nunca le ha copiado y no se puede descubrir ningún plagio, ninguna copia de ninguna idea, sino que fue providencial que en dos lugares tan importantes como Alemania y Suiza en esa época surgieran en el mismo momento dos reformadores con propuestas muy similares y con escritos muy significativos. Este es un cuadro de aquella famosa reunión de la Disputación. En esa Disputación Zwinglio pudo presentar su propuesta, la hizo con una serie de tesis, el mismo nombre que usó Lutero, ¿no es cierto? Artículos lo llamó, y esto es una edición de esos artículos que la gente después pudo votar, y votaron a favor de eso. Y la reforma se introdujo en muchas partes de Suiza, no a la fuerza, sino vía votación del municipio o de la alcaldía o del gobierno de la ciudad. Entonces eso es sumamente interesante porque los suizos tienen hasta hoy un altísimo espíritu de independencia. De hecho, es un país neutral. Esta es una postura de Zwinglio acerca de la justicia divina y humana, donde él piensa y escribe cómo debería ser la libertad de la gente y la responsabilidad del Estado. Tiene todo un concepto que después en Calvino se desarrolla más también. Y también tuvo esposa. Se casó, tuvieron hijos. Esta es una carta, que es la única carta que se conserva de él a su esposa, está escrito en alemán, donde él saluda a la esposa porque le tocó ir a una ciudad a desarrollar ahí una cuestión de la reforma, mientras la esposa esperaba familia, y él se enteró de camino que había nacido y que salió todo bien, y entonces le escribe una carta sumamente cariñosa a la esposa, que Dios la bendiga, que Dios la proteja, que proteja a la criatura que ha nacido, o sea, algo muy personal, muy lindo. Por eso digo, Lutero, Zwinglio y Calvino, con su matrimonio, han creado el modelo de la casa pastoral, que tiene una historia de 500 años. Una mancha muy fea en la historia de la iglesia de Zúrich y de Suiza en general fue el conflicto que tuvo la ciudad con los anabautistas. ¿Conocen el nombre? Anabautistas. Los que empezaron a bautizar a adultos. Y había tres en especial: Greve, Mans y Blaurock. Estos tres que empezaron a acercarse a Zwinglio, pero después se dieron cuenta de que él mantuvo el bautismo de criaturas y ellos querían el bautismo de convertidos. Eso llevó a un conflicto muy feo, muy duro, y no Zwinglio, pero sí el Estado, el gobierno de la ciudad, los condenó a muerte y los ahogaron en el río Limmat. Un episodio realmente dramático. La iglesia reformada pidió perdón a las iglesias anabautistas, menonitas y otros, estos son antecedentes de los menonitas, por ese atropello, digamos, ese delito, porque lo hicieron dentro de sus leyes, pero ese delito de haber perseguido a muerte a otros cristianos, porque tenían otra idea sobre el bautismo. Ahí es un dibujo de cómo los arrastran dentro del río y los matan. Acá, esto es una placa que puso la ciudad con la iglesia de Zúrich diciendo: aquí en el río Limmat fueron ahogados, pues les ataron una piedra en el cuello y los tiraron al río y los ahogaron ahí. Fueron condenados y ejecutados Felix Mans y otros
anabautistas entre los años 1527 y 32. El último anabautista fue ejecutado en 1614 en Suiza. Y eso se repitió también en Berna, y es una mancha muy fea que llevó a la Iglesia a pedir públicamente perdón por lo que habían hecho 500 años antes. Zwinglio también escribió muchísimo. Este es un texto sobre la verdadera y la falsa religión, y una de las cosas que se propuso es la traducción de la Biblia. Y la tradujeron en un equipo en pocos años, y así como Lutero fue el primero en sacar el Nuevo Testamento en alemán, Zwinglio fue el primero en sacar la Biblia completa, 3 años antes de Lutero. En 1531 tuvo esta Biblia. Esta es la carátula de esa Biblia, 1531. Y un punto donde las dos corrientes, porque uno se pregunta por qué se mantuvieron separados, si eran tan similares en casi todo, era el tema de la Santa Cena. Y entonces el rey de Felipe de S invitó a Lutero y a Zwinglio a su castillo en Marburgo, esta ciudad, para que discutan y que encuentren un punto de unión o una unificación de las dos corrientes. Porque ¿para qué tener dos iglesias que se están peleando, la luterana y la reformada? Ellos se reunieron allá, Lutero con su equipo, Zwinglio con su equipo, tantos días de viaje, era eso todo a pie y a carro, en este castillo. Hay varios grabados de esa época. Ahí ven a Zwinglio y acá Lutero discutiendo sobre todos los puntos, acá otra vez, y después pusieron por escrito todo esto, en los 15 puntos. En todos los puntos tenían uniformidad de idea, menos en uno. Y ese punto ha mantenido a la rama luterana y a la rama reformada separada por 450 años. Después se empezaron a separar. ¿Saben cuál era ese punto? El carácter de la presencia de Jesucristo en la Santa Cena. La rama luterana afirmaba la presencia real del cuerpo de Cristo en el pan y de la sangre de Cristo en el vino. Y Zwinglio afirmaba una presencia solamente simbólica. Calvino después va a darle otro giro a esto, va a hablar de una presencia espiritual. Pero para Zwinglio todavía fue solamente un símbolo, y para Lutero fue una presencia real. Por esa discusión, que no se pudieron poner de acuerdo, siguieron estas iglesias separadas hasta 1973, donde se formuló una llamada Concordia de Weimar, aunque la luterana y la reformada en Alemania ya se habían unido en 1817. Este es el protocolo de los artículos de Marburgo. Ahí ven la firma de Lutero, y en el medio Martinus Luther, y acá ven la firma, la tercera de abajo, la firma de Ulrico Zwinglio. O sea, ellos pusieron eso por escrito y lo presentaron. En 1530 ellos presentaron otro escrito al emperador para decir que son auténticos cristianos basados en la Biblia. Los luteranos presentaron la Confesión de Augsburgo, Calvino presentó, Zwinglio presentó esto acá, y ahí llegamos al final de la vida de Zwinglio. Él fue capellán militar del ejército de los cantones evangélicos. Hubo dos guerras de los cantones católicos contra los cantones evangélicos. Cantones es la provincia de Estado en Suiza. La primera se pudo resolver pacíficamente, pero en la segunda a Zwinglio lo matan. Ahí se ve un dibujo alusivo como lo matan y lo exponen al cadáver públicamente. Venía mucha gente a verlo.
después lo descuartizan, lo tiran al fuego, descuartizan un cuerpo y lo tiran también al fuego para mezclar la ceniza de un cuerpo real con otro que consideraban tal, y desparrama la semilla. Ese fue el final de este pobre personaje. Esta es una piedra conmemorativa, ahí donde murió él. Su obra fue seguida por un colaborador ahí en la ciudad de Zúrich. Este es el monumento a Ulrico Zwinglio en la ciudad de Zúrich, y una vez más una lámina, una pintura típica de él con un texto bíblico muy apreciado por él. La síntesis de la teología de la Reforma es la predicación de la palabra y la celebración de los sacramentos. Verdadera iglesia, dicen todos los reformadores, hay allí donde se proclama el Evangelio y se celebran los sacramentos. No interesa la configuración, ni la jerarquía, ni las tradiciones, sino allí donde se predica el Evangelio basado en la palabra de Dios y se celebran los sacramentos, hay verdadera iglesia. Esta herencia de Zwinglio fue asumida e incorporada por Calvino. Este es el tercer reformador. De este ustedes seguramente saben más que de los otros dos, o sabían más que de los otros dos. Y ahí tenemos los tres: Lutero, Zwinglio y Calvino, que los tres son parte de nuestros padres en la fe. La importancia que dieron los tres a la Biblia sigue teniendo toda su vigencia, y así llega también la Biblia en castellano. La Biblia del oso, llamada así por este dibujo en la carátula, traducida por Casiodoro de Reina y publicada en Suiza, porque en España los corrieron, los echaron, los persiguieron, publicada en 1569, en conexión con los trabajos hechos por la Reforma. Una vez más, el lema en el cual se basó la Reforma, el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Este es el escudo de Lutero, el corazón arrepentido con la cruz de Cristo, la rosa, que significa la pureza, y el cielo al cual vamos. Y en latín, acá alrededor, la palabra vivit, él vive, está hablando de Cristo crucificado y resucitado. Los cuatro principios de la Reforma, esto también es interesante para verlo, en latín: sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus. Esto en español: solo por fe, solo por gracia, únicamente la Escritura y solo Cristo. Muchas gracias por la atención. Disculpen si se hizo un poco más largo que lo previsto, pero ya pasó. Si alguien tiene preguntas, quiere conversar, quiere comentar, quiere criticar, quiere decir algo, con muchísimo gusto. También estoy, como siempre, a disposición de ustedes si alguien quiere comentar algo después de la reunión. Y le pregunto al pastor o a los pastores locales si podemos cantar Castillo Fuego. ¿Se puede tocar el órgano? 42. ¿Está enchufado?
Estamos contentos y damos gracias a Dios por esta tarde de trabajo y gracias a nuestro hermano Dr. Kruger por esta bella exposición y muy edificante. Vamos a concluir con oraciones. Vamos a pedirle a nuestra hermana pastora Peña que eleve una oración para clausurar esta tarde y recordarles que mañana muy temprano, bueno, a las 9 de la mañana estamos cordialmente invitados para seguir estudiando. Bien, vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad y bendición que tú nos has dado de estar en este lugar para honrarte y glorificarte. Gracias por la vida de tus siervos, Señor, que he expuesto esta conferencia, esta enseñanza, Señor. Y Padre Santo, tú nos has edificado, Padre bendito, en nuestro conocimiento y que, Padre bendito, tú, Señor, has usado con poder, Señor, a tus siervos. Sigue